¿Quién es este Jesús? Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo es la palabra logos. En el principio era el logos. El logo era con Dios, y el logo era Dios. Este logos era en el principio con Dios. Todas las cosas por este logo fueron hechas, y sin este logos nada de lo que había sido hecho fue hecho. En este logos estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hoy hablamos de Jesús, el logo de Dios. Importante. Siempre había tenido mis reservas acerca de la aseveración que nos quiere creer que Jesús es la palabra y la palabra es Jesús. Y se ha aplicado esto en un término genérico. Te dicen toda la palabra es Jesús, Jesús es la palabra. Sabía que aunque había oído eso repetido por más de 40 años, sabía que había algo más en la revelación de Juan acerca de Jesús como el logos. La versión en inglés le llama el verbo, las versiones en otros idiomas le llaman la palabra, porque es la palabra logos. Hay dos palabras en el griego para palabra, una es logos, la otra es rema. Pero yo sabía que había algo más en la revelación de Juan. Nunca me circunscribí livianamente al asunto, la palabra es Jesús y Jesús es la palabra es Jesús y Jesús es la palabra. Eso tiene su departamentalización dentro de la revelación de Juan y la revelación que tiene Pablo más tarde. Entiendan, si no entiende, espere. Bajo ninguna circunstancia Juan está argumentando que toda palabra que leemos en las Santas Escrituras es lo mismo que Jesús. Jesús no es el logo de Moisés, Jesús no es el logo de Isaías, Jesús no es el logo de Ezequiel. Jesús es solo el logo de Dios. Porque a Jesús se le llama el logo de Dios o la palabra de Dios. No estamos hablando de Jesús como un concepto escritural o Jesús como una doctrina, que es lo que nos quieren hacer ver cuando decimos: si tienes la palabra, tienes a Jesús. Si tienes a Jesús, tienes la palabra. Y suena muy espiritual, pero no está dentro del contexto de interpretación bíblica como lo vamos a hacer en esta mañana. Nunca he predicado este mensaje. Para mí es nuevo territorio. Gloria a Dios. ¿Por qué a Jesús se le llama el logo de Dios? Tengo 4 razones por qué a Jesús se le llama el logo de Dios o la palabra de Dios. Porque Jesús es la expresión total de quién es Dios. Por medio de Jesús, Dios se expresa. El Dios invisible, el Dios que no hemos visto, Él se expresa. La palabra tiene el propósito de expresar. Jesús es el logo, pero Jesús no es todo el logo, toda palabra. Es el logo de Dios. Porque Jesús es la expresión total de quién es Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Jesús vino a expresarlo, a manifestarlo. ¿Por qué a Jesús se le llama el logo de Dios? Número 2, porque Jesús es la explicación de Dios. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quién te lo explica? ¿Para qué es la palabra? Usamos palabras para explicar. Las palabras son contenedores de pensamientos y de ideas y razonamientos que necesitamos palabra. Lo que hace diferente al ser humano, a los animales, es que es un ente hablante. Es más, otra posible traducción de donde dice la Biblia que el hombre se convirtió en un alma viviente, es el hombre se convirtió en un alma que habla. Diferente al gato, diferente al caballo, diferente a los pájaros y a los peces. El hombre es el único que tiene la habilidad para razonar, pensar y hablar. Porque el hombre está hecho a semejanza de Dios. No importa lo que diga la teoría de la evolución, es mentira. El hombre no evolucionó, el hombre fue creado por Dios. Es una teoría, es una hipótesis. No se ha probado nada sobre la evolución. Así que Jesús viene a explicar a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Permite que sea Jesús quien te lo explique.
Hay mucha gente que explica, que trata de explicar a Dios yendo por encima de Jesús. Jesús dijo: yo soy la verdad. O sea, yo soy el camino a Dios. Yo soy la verdad a Dios. O soy la verdad de Dios. Y yo soy la vida de Dios. Porque yo represento a Dios. Por eso soy Dios en la carne. Jesús es el logo de Dios porque es la definición de Dios. Define. ¿Usted ha oído lo que es definición? Yo fui profesor de literatura y gramática por 9 años. A veces le daba quizzes o exámenes y le daba 10 palabras para que pusieran la definición. Se ponía el concepto, se ponía la palabra, entonces ellos tenían que definir. Por eso Jesús es la palabra eterna de Dios. Entonces Él viene a definir a Dios. Recordemos que Dios es eterno. Para definir algo eterno se requiere una palabra eterna. Ese es el peor error que podemos cometer, creyendo que porque tenemos un conocimiento inicial o básico de Dios, ya somos doctores en Dios. Por eso aún Pablo, después aún en su vejez, decía: olvidando lo que queda atrás, me extiendo a fin de conocerle a Él. Y no hay nadie que pueda agotar el conocimiento de Dios o de Jesús, porque Jesús es el conocimiento de Dios. Por eso nadie puede conocer a Dios. Un testigo de Jehová no puede conocer a Dios. Un mormón tampoco. Un musulmán tampoco. O un evangélico que no conoce a Jesús tampoco. Se requiere pasar por Jesús. Él es quien te explica a Dios, cómo Dios es, cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, cómo Dios ama. Define a Dios, explica a Dios y define a Dios. Y Jesús es el logos, número 4, porque es la revelación del pensamiento de Dios. La revelación del pensamiento de Dios. ¿Qué son tus palabras? ¿O qué son tus logos? ¿Okay? Porque tus palabras son logos, es la palabra logos. ¿Qué son tus palabras? Son una reflexión de lo que tú piensas. Antes de tú hablarlo, tú lo piensas. Aunque alguien dice que hay gente que piensa sin hablar, es mentira. Digo, que habla sin pensar, es mentira. Ya lo pensó. Si no lo pensó hoy, lo pensó ayer. Y en algún lugar del departamento de su mente está eso oculto. Y de repente sale aún sin que se dé cuenta. Pero ya él lo pensó. Ya él lo pensó. No me venga a decir me equivoqué de palabra. Mentira, no te creo. Aunque quieras quedar bien ante el público y quedar bien ante en algún momento estuvo en el proceso de tu mente y de tu pensamiento y te salió. Porque de la abundancia del corazón. Gracias. Ustedes conocen los versos. ¿Qué es lo que Jesús hace? Viene y revela el pensamiento de Dios. ¿Quieres saber cómo Dios piensa? Lea a Jesús. Conoce a Jesús. Pregúntale a Jesús. Llénate de Jesús. Por eso es que Pablo dijo: nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo llegó a decir: tenemos la mente de Cristo. Pensamos los pensamientos de Cristo. Pensamos los pensamientos de Dios. Porque mis pensamientos son más altos. O sea, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos son más abundantes que vuestros pensamientos. Y Jesús viene a revelarnos todo lo que Dios ha pensado para nuestro bien. Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Pensamientos de prosperidad, pensamientos para hacerlos bien, para bendecirlos. A eso viene Jesús. Ahora, vamos a hablar de esta palabra que era desde el principio, de acuerdo a Juan, el primer capítulo. Es uno de los versos poderosísimos de Juan. Y él empieza, como dije anterior, en el principio. Él no explica. Él no explica, es asunto de fe. En el principio era el verbo, en el principio era el logos. Era el logos, en el principio. ¿En cuál principio? En el principio. Es que en la eternidad no hay principio, pero en algún momento tenía que, entonces Juan, que está limitado por la humanidad, decir en el principio.
era el verbo. Y el verbo era, o sea, que si tú llegas al principio, es Dios. Pero antes que hubiera el principio, ya Dios estaba. Pero entonces con Dios, con Dios empieza el principio. ¿Ok? Dios no empieza con el principio empieza con Dios. Porque Dios era antes del principio. En el principio era el verbo o era el logo, y el logo era con Dios. O sea, él vivía con Dios, tenía comunión con Dios, era parte de Dios. El verbo, pero entonces ahora se pone más fuerte el verbo, el logos era Dios. O sea, no simplemente era una criatura de Dios, era Dios. Eso habla de la eternidad de Jesús, de la cual hablamos creo que en la segunda lección. Esta es la tercera. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, estamos hablando de un logos que estaba con Dios. Ahora estamos hablando de un logos que tiene poder creativo. Y tenemos que tener cuidado que el mayor poder creativo está en el Cristo que vive en mí, no en que yo repita fórmulas simplemente. Cuando la enseñanza de fe se volvió algo de autoayuda y algo de pensamiento positivo, la gente empezó a declarar y a decir cosas que nunca sucedieron. Yo tengo que tener el logos de Dios dentro de mí. Y ese logos no es un concepto, una persona. Esto cambia totalmente la ecuación de lo que estamos hablando. Estamos hablando de tener a Jesús dentro. Para que sea Jesús dentro de ti quien tome tu lengua y que Él confiese no lo que tú quieres, sino lo que es la voluntad de Dios para su gloria. El logos era Dios. El logos estaba con Dios. El logos tiene poder creativo. El logos de Dios es vida. O sea, donde Él se manifiesta hay vida, no hay muerte. Cuando yo veo cristianos muertitos, lo siento mucho, no tienen el logos. O si lo tienen preso. Y hay cristianos que parecen cadáveres ambulantes. Hello. Por eso necesitan un culto emocional. Necesitan la manigueta. La manigueta. Hay que cantar el corito hasta que algo baje. Te voy a decir algo. No va a bajar nada más poderoso que lo que está en mí ya. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Soy el templo del Espíritu Santo. Tú también. Y muchas veces en nuestra desesperación queremos que baje algo, cuando nosotros no hemos hecho nada para disfrutar y soltar lo que ya tenemos adentro. La vida eterna, la gloria de Dios, el poder de Dios. Esto no es humanismo, esto es lo que Pablo enseñó. Y Jesús también. El reino del cielo está entre ustedes, es dentro de ustedes. La palabra que era del principio, el logos de Dios es vida. Y dice que esta vida da luz a los hombres, indicando esto, que el logos da luz a los hombres. Donde está el logos, donde se predica el logos, donde se predica no la palabra simplemente conceptual, donde se predica a Jesús. Ahí es que quiero llegar. Está Dios. Donde está esta palabra, donde Jesús con la palabra de Dios está Dios. Donde Jesús está, hay poder creativo. Aleluya. Por eso no nos afanamos por nada. Y donde el logos de Dios está, hay vida, produce vida. El logo de Dios, la luz de Dios, la palabra de Dios, que es Jesús, da luz a los hombres. Ok, ahora vamos a ver otra escritura. Ahora vamos a 1 Corintios 1:18. Y prepárese, cosas que usted no ha escuchado antes. Yo tampoco las había predicado antes ni las había entendido antes. Estoy en el mismo grado que está usted. Porque la palabra de la cruz, es tanto así que la versión en inglés le puso la predicación de la cruz. Totalmente equivocado. The preaching of the cross. Le dice, como lo tradujo la Old King James. No, porque la palabra de la cruz es el logo. Es la misma palabra logos que usa Juan en Juan 1:1. Porque el logos de la cruz es locura a los que se pierdan. ¿Quién es el logo de la cruz? ¿Quién es el que es una locura para el mundo, para la mente humana? Que alguien crea que derramando su sangre y colgado en una cruz y llevando maldición de otro. ¿A quién se le ha ocurrido que alguien puede llevar mi maldición y mi pecado? Eso es locura.
Allí estaba colgando el logos de la cruz. ¿Quién era ese logo? Jesús. El logos eterno estaba, el logos que se hizo carne. No, dice la Biblia, y aquel logos se hizo ¿qué? Carne. Eso es lo que dice. Y aquel verbo se hizo ¿qué? O sea, el logos se hizo ¿qué? Carne. En la persona de Jesús. Vino a manifestar a Dios en carne. Y entonces ahora nos dice, porque el logos de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. El logos de la cruz se ha convertido en el poder de Dios para nosotros. Jesús es más poderoso colgando en una cruz que algunos predicadores predicando en un púlpito. Allí no estaba colgando cualquier criminal, estaba colgando Dios. El misterio de la encarnación, el misterio de la cruz, el misterio de la expiación, el misterio del amor de Dios, que aquel verbo se hizo carne. Y en un sentido Dios tuvo que ir a la cruz. Y en un sentido Dios tuvo que sufrir en la cruz. Por eso es que la palabra o el logo de la cruz, que Jesús, es locura a los que se pierden. Y aún dentro de la iglesia evangélica histórica muchas veces hay un rechazo a la cruz. No quieren, algunos teólogos le han llamado el evangelio del matadero. Ellos quieren un Jesús que no tenga sangre, un Jesús que no botó sangre. ¿Por qué la sangre le trae afrenta a algunos? Porque el diablo odia la sangre. Y el diablo sabe que fue el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. My God. La palabra de la cruz o el logo de la cruz es el Jesús de la cruz, que salva a todos aquellos que lo miran como eran salvados. Los que miraban a la serpiente de bronce en el desierto. No tenía sentido. No tenía sentido que para que Dios le dice a Moisés cuando estaban siendo picados por la serpiente: prepara una serpiente de bronce, ponla en un asta, ponla en el medio del campamento, y cuando las serpientes muerdan al pueblo, todo aquel que le dé una mirada de fe a la serpiente quedará sano de toda picadura y no va a morir. Incongruencia. Los está mordiendo una serpiente y lo ponen a mirar una serpiente. Misterio de misterios, que ahora cuando en Juan dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quiere que le reviente la cabeza ahora con lo que le voy a decir? Jesús ahí fue levantado como serpiente. Tomó la naturaleza satánica en un sentido, no voluntariamente, no porque hizo nada, simplemente porque al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Y ahí fue que Él cargó mi maldición, cargó mi enfermedad, cargó mi infierno, cargó mi soledad, cargó todo aquello que era para mí. Y ahora tú y yo somos declarados libres. Y cuando lo miramos a Él, aun si la serpiente nos había mordido, hay un poder redentor en mirar a Él. Y cuando vemos su sangre, y aleluya, y lo miramos a Él, en ese momento, aleluya, somos desintoxicados de toda mordedura del enemigo. Y otra vez somos la justicia de Dios en Cristo. Otra vez somos libres, salvos, llenos de gloria. Alguien puede decir aleluya. Vamos a otra escritura. 2 Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es un parcho pecado, no es un parcho pegado. No somos híbridos, mitad nuevo y mitad viejo. Pero hay gente que dice: yo estoy matando al viejo hombre. ¿Cómo un viejo hombre puede matar a otro viejo hombre? La carne no puede matar la carne. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el viejo hombre, pasó. El cuerpo de pecado, dice Hebreos 6, fue destruido, perdió su poder.
Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. En tu nueva creación todo es hecho nuevo. Nueva identidad, nuevo hijo de Dios, nueva fe, nuevo amor, nueva vida, nueva justicia, nuevo gozo. Y todo esto no viene de ninguna doctrina, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, Padre Santo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, no de la condenación. Que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el logos de la reconciliación. Tú no reconcilias a los hombres con Dios porque le predicas un mensaje esquemático o le presentas un credo doctrinal, evangélico, católico, ortodoxo o pentecostal. La gente se reconcilia con Dios porque tú le predicas a Jesús. La palabra de la reconciliación no es un concepto, es una persona, se llama Jesús. Misterio de misterios. Y nos encargó a nosotros la palabra o el logos de la reconciliación, que se llama Cristo, porque Dios estaba en Cristo. Así que nosotros somos embajadores en nombre de este logos, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Escuchemos esto: la palabra de la reconciliación es la presentación de Jesús como la expresión de todo lo que Dios ha hecho y dicho en la persona de Jesús para salvar la raza humana. No tendremos un gran avivamiento ni en Panamá, ni en el mundo entero, ni en Latinoamérica, a menos que conozcan a Jesús. Creo en ayuno, creo en vigilias, creo en los dones del Espíritu Santo, pero la función mayor del Espíritu Santo es revelarnos a Jesús. No es revelar mi gracia, no es revelar la gran unción que tengo, no es revelar lo mucho que sé gritar, o los muchos demonios que salgo, o los muchos enfermos que levanto de una silla de ruedas. No es eso. El Espíritu Santo no vino para hacernos protagonistas a ninguno de nosotros. El único protagonista que él auspicia se llama Jesús. Espíritu Santo, revélame a Jesús. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, reconcíliense con Él. El Logos vino a reconciliarte. El verbo de Dios vino la palabra de Dios en Cristo vino a reconciliarte. Ok, vamos a la cuarta, a Santiago 1:18. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, por el Logos de verdad. El Logos de verdad, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Una pregunta: ¿cuántas personas han hecho la confesión de fe y no fueron salvos? ¿Cuántas personas repitieron lo que le dijimos que repitieran y uno sabe que no fue salvo por los frutos? Y yo sé que hay una salvación mecánica, que si confesares con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo porque con la boca, y sabemos toda la metodología. Pero ¿y si Jesús no está ahí? No es recibir una doctrina, no es recibir ni el nombre de Jesús como nombre, o como un Dios que lo agregamos al otro panteón de dioses que tenemos nosotros. Por eso es tan difícil predicar el evangelio en India. En India se va y se predica el evangelio. Los hindúes tienen millones de dioses. ¿Sabes una cosa? Cuando tú vas y predicas a Jesús, ningún problema, otro más. Sí, yo he estado en India, yo conozco India.
Y levanta la mano y tú dices, oh, se convirtió todo el mundo, miles de personas. No, simplemente ellos a su panteón de dioses pusieron otro. Es fácil porque eso pasó en el Areópago. Cuando fue Pablo, dice, caminando por vuestros altares vi que después que se cansaron de cuanto Dios hay, tienen una infinidad de dioses. Ahora por si acaso se le faltaba uno, dicen al Dios no conocido. Hello. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. No hemos nacido de nuevo. Simplemente, ok, a Jesús lo ponemos al lado del Dios carro, el Dios trabajo, el Dios cultura, el Dios Panamá o el Dios PRD o CD, o el Dios socialista o el Dios capitalista o el Dios americano o el Dios del dinero. Y simplemente Jesús es otro más. Él de su voluntad nos hizo nacer por el logos de verdad. Es diferente cuando la persona queda preñada con Jesús. Cuando la simiente de Jesús, no hay forma que María no quedara encinta. Cuando la palabra de Dios vino, ella recibió, abrió el corazón y recibió. Solamente que en el caso de María, el logo se convirtió en rema para ella. Por eso la palabra, cuando él dice hágase conmigo conforme a tu palabra, ella no usó la palabra logo, dice hágase conmigo conforme a tu rema, a la palabra viviente, a la palabra exacta, personal que me das a mí. Porque la rema siempre es una palabra personal para la persona. Por eso es que Jesús no puede ser rema, Jesús es logo, porque Él está disponible para todo el mundo que lo recibe. Nos hizo nacer por el logo de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a hablarle a la gente de Jesús. Y aunque sea un cacareo continuo, y no tienen otro tema, ahora son Jesús solos. Digan lo que digan, no me interesa. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Se llama Jesús. My God. Vamos a 1 Juan 2:14. El comentario mío no lo hice en el verso anterior. No nacemos de nuevo por dar fe a una doctrina o a un credo, sino porque recibimos en nosotros el logo de la verdad que se llama Jesús. No un concepto, sino una persona que se llama Jesús. 1 Juan 2:14. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, oigan esto, porque sois fuertes. ¿Y por qué soy fuerte? ¿Porque van al gimnasio todos los días? No. ¿Porque están suscritos a Herbalife? No. ¿Por qué soy fuerte, jóvenes? Porque la palabra, el logos de Dios. ¿Quién es el logo de Dios? Jesús. Permanece en vosotros. Se va contigo al colegio. Hello, chica, se va contigo a la playa y te dice que no te pongas ese bikini. Y después te dice que no lo subas a Facebook como tu perfil. Os he escrito vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra o el logo de Dios permanece en vosotros. Si vosotros permaneciereis en mí, yo permanezco en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Jesús está hablando de Él permanecer en ti. Los jóvenes pueden ser fuertes. ¿Y qué es lo que va a hacer fuerte a los jóvenes? Una revelación de Jesús. Les podemos poner 1000 reglas. No te pongas esto, no te pongas lo otro.
Y si no conocen a Jesús, es simplemente se cambian por fuera y quedan podridos por dentro. Vestidos de religión y desnudos de Jesús. Hay todo un pueblo vestido de religión y desnudo de Jesús. Oh my God. Prepárese para que los ve entrando por ahí la gente que usted cree que no son salvos. Y nadie aquí es policía para decirle a alguien: quítate esto, quítate lo otro, haz esto, haz lo otro. Okay. Antes que usted haga eso, trabaje en su propia salvación. Arréglese usted mismo. Y déjeme la gente quieta. Me decía Vladimir hoy, me decía: papi, hay algo bueno sobre los que se quedan a predicar cuando tú te vas. Ninguno de ellos se pone a regañar a la iglesia creyendo que es un papá. Porque hay un solo papá que es el que tiene que regañar aquí, y eres tú. Jóvenes, ustedes son fuertes. Son fuertes, diga: somos fuertes. Porque el logo de Dios permanece en nosotros. ¿Y sabe qué dice eso? Por medio del logo, ¿habéis vencido a quién? ¿No dice la Biblia: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo? El logo es en ti. Mayor es Cristo que está en mí. Mayor es Cristo. Mayor es el que vive en mí, el que reina en mí. Si pecas es porque te gusta pecar. Aleluya. Tú no caíste en adulterio, tú te acostaste con ella. Ignoraste la voz del Espíritu Santo. Ignoraste el logo que te estaba hablando desde adentro. Ignoraste el logo que te está hablando desde adentro. Ignoraste el loco que te habla aquí todos los domingos. Y cuidado con el tema de la gracia. Es que a menos que me dé su gracia, voy a caer. Y si me caigo, es que su gracia no vino. No, la Biblia dice que ya la gracia de Dios, que se llama Jesús, ya no fue dada. Y dice que la gracia nos enseña a vivir santamente, piadosamente. Ay, pero hay gente que tiene un romanticismo con la gracia. Es un romanticismo para ellos no hacer nada. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia. La gracia no es para vagos. La riqueza de su gracia, la permanencia del logos de Dios en nosotros, nos hace vencer al maligno desde adentro hacia afuera. Wow. Como que algunos están bien convencidos. Iba a hacer una declaración negativa, me corrigieron. Están muy bien convencidos por la exuberancia que siento en este ambiente. Esto se ha convertido en una atmósfera sobrenatural. Se puede tocar la unción cayendo ahora. Gloria a Dios. Todo el mundo está mirando por dentro a ver si tienen a su logo dormido. Estaba en la barca, estaba dormido. ¿Se acuerdan? Vamos a ver ahora a Jesús como el logo del poder de Dios. El logo del poder de Dios. Hebreos 1, 2, 3. Vamos a empezar en el verso 1, por favor. Me lo ponen ahí en la pantalla. Dice: Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y siempre que se habla de los profetas, el primer profeta es Moisés. Yo tengo un mensaje que no he predicado, quizás el año que viene lo predico. Se llama: yo no soy discípulo de Moisés, yo soy discípulo de Jesús. Con ese mensaje yo destruyo el judaísmo que se ha metido dentro de la iglesia cristiana. Lo hago trizas. Solamente que he tenido compasión por ahora. Dice: en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Aquí tú estás oyendo. Por el Hijo, diga por el Hijo. Se llama Jesús, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. La palabra,
Logos. El cual siendo el resplandor de su gloria, my God, y la imagen misma de su sustancia. ¿Lo ha visto Jesús? Ha visto al Padre. Y quien sustenta todas las cosas con el logos de su poder. Sustenta todas las cosas con el logos. O sea, Él mismo sustenta las cosas. La cruz no lo sostuvo a Él. Él sostuvo la cruz. La cruz dependía del que estaba colgando para que no se desintegrara la materia. Jesús es el que hace que la materia esté integrada y que no se desintegre, porque Él da vida a todas las cosas. Y Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús es el logo del poder de Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Tú quieres la manifestación del poder de Dios? Habla de Jesús. Presenta a Jesús. Conoce a Jesús. Permite que Jesús. El gran peligro es, y nos puede pasar a cualquiera, empezando por este cielo, creer que porque tenemos una unción o una gracia o un oficio, ya podemos ser entes independientes de Dios. Y se nos olvida que nadie puede recibir nada que no le haya sido dado del cielo. Y recuerden que Jesús, siendo el logos de Dios, siendo Dios en la carne, nunca hizo nada independientemente de Dios. Y posiblemente de eso hablaremos el domingo que viene, acerca del siervo, el siervo fiel, el siervo humilde, que fue Jesús. Vamos a ver una escritura más en Apocalipsis 19, 11 al 13. Algo que estamos esperando todos los que creemos en Jesús. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga, y si no aceptan el juicio, pelea. Él no pelea primero juzga, a ver si la gente cambia. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Logos de Dios. Aún al final del libro, aún cuando Él regresa a establecer su reino milenial, viene identificándose como: aquí está la palabra de Dios, aquí está la expresión de Dios, aquí está la definición de Dios, aquí está la explicación de Dios, aquí está la revelación de todo lo que Dios es, el cual viene a la tierra a juzgar y a pelear y establecer la permanencia del reino de Dios en la tierra. Por eso su nombre es el Logos de Dios, el Verbo de Dios. Ahora, pensemos en esta maravilla. Estamos hablando del creador del universo, estamos hablando de Jesús. Es un misterio que tú nunca vas a entender. Disfrútalo simplemente. Disfrútalo. Disfrútalo. Yo no sé cómo funciona un celular, pero yo sigo chateando y sigo escribiendo y viendo aplicaciones y me comunico con todo el mundo. No hay que entenderlo. Úsalo. Este mismo Logos se llama Jesús. ¿Sabes lo que Él quiere hacer? Venir a ti. Y si tú estás aquí en esta mañana y Jesucristo no es tu Señor y Salvador, tú no te has arrepentido de tus pecados, tú no has venido a la cruz, tú no has confesado ante Él tus pecados, Él no puede entrar, porque es un Logos santo. Y antes de Él entrar tiene que haber arrepentimiento. Arrepentimiento. Él no puede entrar un corazón sucio. Es un corazón contrito y humillado que se arrepienta de Él.